Mientras Putin sigue exigiendo que Ucrania ceda la región de Donbass a Rusia, está tratando de ocultar un gran problema. Donetsk, que forma parte del Donbass, alberga un muro que ya está deteniendo en seco a Rusia en Ucrania. Putin necesita romper ese muro para tomar Donetsk. Las fuerzas de Rusia no pueden hacerlo. Están chocando contra 30 millas de territorio donde pagan cada centímetro que ganan con sangre. Ahora, Ucrania solo debe evitar el grave error estratégico que uno de sus aliados la presiona a cometer. Esas 30 millas se conocen como el cinturón de fortalezas de Donetsk y representan una enorme barrera que se interpone en el objetivo de Putin de tomar el Donbass, ubicado en la región occidental de Donetsk. El cinturón es una de las zonas más fortificadas de Ucrania. Como las fuerzas del país han pasado la mayor parte de una década transformándolo en un muro diseñado para destruir soldados rusos, varias ciudades y asentamientos se combinan para formar este cinturón. 4 grandes centros urbanos ucranianos, a saber, Sloviansk, Kramatorsk, Drushkivka y Konstantinivka, han creado una barrera casi impenetrable que Rusia aún no ha podido poner a prueba adecuadamente. Los asediados asentamientos de Pokrovsk y Chasiv Yar están justo fuera del antiguo corazón industrial de Ucrania. Estas ciudades ahora forman una serie de fortificaciones conectadas con asentamientos menores en las áreas cercanas y con la autopista H20 como arteria logística. Para darle a Putin su mayor desafío en Ucrania, es un reto que el presidente ruso no quiere enfrentar. Cubriremos 4 razones por las que sería un error estratégico para Ucrania no obligar a Putin a enfrentar ese desafío pronto. Sigue viendo. Ucrania ha puesto un enfoque especial en las ciudades que conforman el cinturón de la fortaleza porque Rusia ya las ocupó una vez antes. En 2014, informa el Wall Street Journal. Fuerzas paramilitares rusas tomaron las 4 ciudades principales del cinturón de la fortaleza. Ucrania expulsó a esas fuerzas en un periodo relativamente corto. Sin embargo, Rusia ya había hecho su advertencia, y Ucrania la tomó muy en serio. Ucrania sabía mucho antes que cualquier otro que Putin y sus fuerzas regresarían para robar lo que Putin cree que le pertenece. El país empezó a transformar las ciudades ocupadas del cinturón de fortalezas. Ese cinturón ahora es más fuerte que nunca y está listo para defender Donetsk y potencialmente el resto de Ucrania del embate ruso. El Wall Street Journal informa que Ucrania ha gastado más de $1.000 millones en fortificaciones en Donetsk, donde gran parte del este está ocupado por Rusia. La mayor parte de este dinero se ha invertido en el cinturón de la fortaleza. Más de 10 años de esfuerzo hicieron del territorio un bastión ucraniano, compuesto por una red de trincheras con fosos antitanques, filas de pirámides de concreto conocidas como dientes de dragón, alambre de púas y campos minados, dice el diario. Esto significa, como dijo el economista el 7 de enero, que Ucrania ahora tiene el cinturón de fortalezas de 30 millas que quería cuando Putin invadió en 2022. Defensas tan completas habrían frenado a Rusia más dentro de Donetsk, según el comandante del batallón de drones que forma parte de la 44A Brigada Mecanizada de Ucrania, Vyacheslav Shutenko. El medio resalta lo extensas que son ahora estas nuevas líneas defensivas. Cerca de Sloviansk y Kramatorsk, las líneas defensivas se extienden por casi 200 metros o aproximadamente 656 pies. Tienen cinturones de alambre de púas y antiinfantería para destrozar a los soldados rusos al cruzar. Detrás de ese alambre están las zanjas antitanque, de más de 1.8 metros de profundidad, 3 metros de ancho y parecen tumbas abiertas, esperando que los blindados rusos queden atrapados y sean destruidos por artillería y drones. Y así continúa. Más alambre, más zanjas, minas y dientes de dragón aparecen un poco más cerca de las ciudades. Estas fortificaciones se extienden a lo largo de las 30 millas de la franja fortaleza y serán increíblemente difíciles de romper. Después de todo, estas son solo las defensas. Las armas ofensivas de Ucrania, en especial sus drones FPV, patrullarán constantemente con apoyo de drones de reconocimiento, listas para atacar a soldados rusos y su equipo. Quienes tienen la mala suerte de recibir la orden de cruzar, también enfrentan escenas similares en las ciudades del cinturón, dice el economista. Konstantinivka, que se cree ampliamente que será el próximo objetivo de Putin si Pokrovsk cae, ya tiene calles llenas de alambre de púas. Ucrania busca desgastar a Rusia por cada centímetro que avance en el cinturón, e incluso la caída de Konstantinivka solo significaría eso. Quedan 3 ciudades, incluyendo las mucho más grandes Sloviansk y Kramatorsk. El Consejo Atlántico afirma que el cinturón de fortalezas de Ucrania es aún más ingenioso, pues dentro de él hay barreras no tradicionales que complementan las defensas estáticas mencionadas. Ucrania está construyendo redes defensivas ocultas y flexibles que consisten en posiciones defensivas de pequeña escala, incrustadas en líneas de árboles o situadas bajo tierra.
Señuelos y fuegos remotos respaldan esta red de nodos ya instalada. Emboscar a los soldados rusos invasores y acorralarlos en zonas de aniquilación preparadas donde drones y artillería los atacarán. La guerra en Ucrania ha sido llamada una picadora de carne para los soldados rusos. Estos nodos forman el embudo que dirige esa carne hacia las defensas que la destruirán. En resumen, el cinturón fortaleza es un infierno hecho realidad en la tierra para los soldados rusos. Pero si Putin quiere Donetsk, el cinturón tiene que caer, y Putin realmente quiere Donetsk. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, las zonas de Donetsk detrás del cinturón fortaleza son mucho menos defendibles que el cinturón mismo. Tras el terreno favorable del cinturón, sigue terreno plano, según el ISW. Ucrania debe apresurarse a construir más fortificaciones en Kharkov y Dnipropetrovsk para frenar un avance ruso. Eso se aceleraría una vez conquistado el terreno montañoso del cinturón fortaleza. El Wall Street Journal está de acuerdo con esta evaluación y agrega que Putin probablemente ve el precio que tendría que pagar en sangre de sus soldados para capturar el cinturón fortaleza. Como uno que vale la pena pagar, solo es uno que quiere evitar pagar, como descubrirás cuando lleguemos al error estratégico que Ucrania debe evitar. La caída del cinturón fortaleza, casi inevitablemente, llevaría a la pérdida de Donetsk. Putin tendría todo lo que quiere por ahora, y eso nos lleva al error estratégico que Ucrania debe evitar cometer. En este momento, el cinturón fortaleza está haciendo titulares, no porque sea un ejemplo brillante de las defensas que Ucrania ha establecido, sino porque es parte del territorio que Putin está exigiendo que Ucrania ceda a Rusia. La razón de esos titulares es simple. Supuestamente, Estados Unidos renovó su presión sobre Ucrania para que entregue Donetsk en Donbass. El 26 de enero, United 44 informó que el Kremlin reafirmó que ceder Donbass sería clave para negociar la paz con Ucrania. Esa afirmación se produjo tras las conversaciones entre representantes de Ucrania y Rusia en Abu Dhabi. El portavoz favorito de Putin, Dmitry Peskov, dejó claro lo que Rusia quiere al decir que el tema territorial es fundamental para ellos. Ucrania sigue rechazando la solicitud. La segunda ronda de conversaciones iniciará el fin de semana del 31 de enero. Solo un día después, según informes, Estados Unidos intervino con una nueva ronda de presión destinada a forzar la mano de Ucrania para darle a Putin exactamente lo que quiere. Según Reuters, Estados Unidos le dijo a Ucrania que dará garantías de seguridad si hay un acuerdo de paz, pero solo si Ucrania entrega el Donbass. Esto es un giro enorme en los acontecimientos, ya que esencialmente haría que Ucrania sea sumisa a Estados Unidos y más vulnerable a Rusia. Perder el Donbass implica perder Donetsk, lo que daría a Rusia el control del cinturón de la fortaleza. Para Ucrania, además persiste la incertidumbre sobre las garantías que realmente daría a Estados Unidos. Fue hasta el 25 de enero que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmaba que un documento sobre las garantías de seguridad que proporcionaría a Estados Unidos estaba 100% listo y solo esperaba ser firmado. Probablemente ese documento no exigía que Ucrania cediera el Donbass. De lo contrario, Zelensky no diría que ya está listo. Solo 2 días después, Estados Unidos le pide a Ucrania cometer el mayor error estratégico posible contra Rusia. Decimos supuestamente por esa razón. El 27 de enero, el Kiev Independent informó que Estados Unidos negó haber intentado usar garantías de seguridad. Como la zanahoria al final del palo, eso haría que Ucrania pierda el Donbass. Sin embargo, el medio solo pudo citar a una fuente estadounidense anónima que, según se informa, está cerca del asunto. Esa fuente afirmó que Estados Unidos no busca forzar concesiones territoriales a Ucrania. Añadió que un acuerdo de paz depende de que ambas partes estén de acuerdo, y su contenido lo deciden Rusia y Ucrania. La cita no afirma que Estados Unidos use promesas de seguridad para obtener lo que quiere, pero negar presión para concesiones basta como esperanza para Ucrania. Perder el cinturón de fortalezas que Ucrania tardó tanto en construir sería un gran error. Hay 4 razones principales, y la primera es la más evidente. Perder el cinturón de fortalezas deja a Ucrania vulnerable. Eso ocurre mientras siga la guerra en Ucrania, por lo que Ucrania debe aprovechar la barrera de 30 millas para dañar lo más posible a Rusia. Sin embargo, también sería cierto si Ucrania cediera el cinturón de fortalezas como parte de un acuerdo de paz con Rusia, como señala el Wall Street Journal. Tomar el cinturón de fortalezas pondría a Rusia en una posición privilegiada para apoderarse de Donetsk y para seguir avanzando en Ucrania cuando esté lista. El cinturón se convertirá tanto en un punto de lanzamiento como en una barrera para cualquier esfuerzo futuro de Ucrania por recuperar su territorio. ¿Por qué importaría si la cesión del cinturón es parte de un acuerdo de paz? Zelensky lo dijo él mismo en abril de 2025, cuando señaló que Putin había roto la asombrosa cantidad de 25 acuerdos de paz en la década anterior. Ucrania sabe que el presidente de Rusia dice una cosa y hace otra,
y considera que cualquier acuerdo de paz que no involucre a Rusia no será efectivo. Salir completamente de Ucrania en realidad no es un acuerdo en absoluto. Es un papel que Putin romperá cuando crea que Rusia puede tomar el resto de Ucrania. Nick Reynolds, investigador de guerra terrestre en el Instituto Real de Servicios Unidos, coincidió ampliamente con esta evaluación, según dijo a la BBC. Aunque la administración de Trump use el apoyo o garantías de seguridad de Estados Unidos como presión, según el comportamiento pasado de Rusia, dado el enfoque transaccional de la administración estadounidense, es difícil que el gobierno ucraniano quiera ceder ese territorio. Muy difícil. Sobre todo al considerar la segunda razón por la que ceder el cinturón de la fortaleza sería un gran error. Rusia se destruye intentando tomar el Donbass, y atacar la fortaleza solo causaría más pérdidas. Ucrania hoy dice que es poco probable que Rusia pueda capturar la región de Donetsk para agosto de 2027, lo cual es una evaluación que parece haber sacado de una entrevista publicada por el ISW en diciembre de 2025. Esa entrevista indicó que Rusia logró pequeñas infiltraciones en Konstantinivka, parte del cinturón de la fortaleza, pero esos intentos no han tenido gran impacto, y va a requerir tantos recursos abordar todo el cinturón que 2027 es lo mejor a lo que Putin puede aspirar. 2028 parece ser igual de probable, suponiendo que Ucrania siga recibiendo apoyo de sus socios internacionales. Si la fecha límite es finales de 2028, habría casi 3 años más de lucha para que caiga el cinturón. Rusia sabe que no puede sostener las pérdidas necesarias para terminar esa lucha. Pokrovsk le ha demostrado eso a Putin. Antes mencionamos Pokrovsk como ciudad fuera del cinturón de la fortaleza. La ciudad, que antes de la guerra tenía unos 60.000 habitantes, lleva más de un año sitiada. Según el Wall Street Journal, Rusia ha reunido más de 150.000 soldados en el sector de Pokrovsk para un asalto final a la ciudad que se suponía que debía haber terminado el año pasado, pero que aún continúa. Rusia ya perdió muchos soldados en la batalla por Pokrovsk. En octubre, David Axe afirmó en su columna Trench Arc que Rusia ha sufrido 100.000 bajas entre el inicio de 2025 y principios de octubre. Esto ocurrió mientras intentaban tomar Pokrovsk. Un mes después, Zelensky afirmó que drones ucranianos eliminaron a 25.000 soldados rusos, la mayoría en el sector de Pokrovsk. Desde entonces ha habido más muertes, pero entiendes la idea. Pokrovsk no ha sido una ciudad fácil de tomar para Rusia. Esa ciudad fue llamada la puerta de entrada a Donetsk en medios rusos, pero ahora, tras construir el cinturón de fortalezas, esto es falso. Algunas de las ciudades que Rusia aún tiene que conquistar, y ni siquiera ha tomado Pokrovsk todavía, son incluso más grandes. Sloviansk, por ejemplo, tenía 111.000 habitantes antes de la guerra. Kramatorsk es aún más grande, con una población prebélica de 200.000 personas. Según Le Monde, ciudades mucho más grandes que Pokrovsk tienen más territorio por capturar, lo que significa un avance ruso aún más lento. Ucrania aplicará lo aprendido en la defensa de Pokrovsk en estas ciudades. Así que hay que hacerse la pregunta, si Rusia ha tardado tanto y ha perdido a tantos soldados en su asedio de Pokrovsk, ¿cuánto más tardará y cuántas pérdidas más tendrá antes de derribar el cinturón de fortalezas? Garantizar que Rusia reciba una respuesta es una razón clave para que Ucrania la obligue a pelear por el cinturón de fortalezas que Putin quiere evitar. ¿Quién sabe? Ucrania incluso podría lograr la 15 soldados rusos por cada ucraniano que está viendo en Pokrovsk. Descubre más sobre esa proporción y su impacto en los intentos de Rusia de tomar Pokrovsk en nuestro video. Rusia intenta mostrar Donetsk como un juego libre. Según United 24 Media, Putin busca que Occidente, sobre todo Estados Unidos, crea que Rusia tomará fácilmente el resto de Donetsk tras la caída de Pokrovsk, porque sabe que eso está lejos de la verdad. Mientras Ucrania conserve el cinturón de fortalezas, posee un arma que le costará a Rusia años extra de guerra y cientos de miles o incluso millones más de bajas. Lo más loco de todo esto es que las estimaciones para 2027 y 2028 quizás sean incluso un poco demasiado generosas con Rusia y su torpe esfuerzo bélico. Por eso, Ucrania ceder el cinturón de fortalezas sería un gran error. El avance de Rusia disminuye drásticamente. Según la nueva voz de Ucrania, que cita a analistas del ISW, la fecha límite de 2027 tiene condiciones que Rusia aún no cumple. Para que Rusia controle Donetsk antes de agosto de 2027, tendría que mantener el ritmo de avances de noviembre de 2025. Aún así, conquistar la región seguiría siendo muy difícil. Pero Rusia no ha mantenido el ritmo de sus avances mensuales. En diciembre de 2025 y principios de enero del 26, ese ritmo se redujo casi a nada, lo cual si Rusia no logra acelerar, podría añadir meses o incluso años al tiempo que tomaría que Donetsk caiga.
No hace falta profundizar más en esta razón. Cuanto más tiempo tenga que luchar Rusia por Donetsk, más soldados, tanques, artillería y equipo perderá. Dijimos que Ucrania hará que Rusia pague caro cada centímetro que tome en el cinturón de fortalezas. Y lo decíamos tanto en términos de tiempo, equipo y costo monetario, como por el precio que Rusia está pagando en mano de obra. Por último, esta es la cuarta razón por la que sería un gran error estratégico que Ucrania entregue el cinturón de fortalezas. Ucrania probablemente aún no sabe cómo sería una garantía de seguridad a cambio de esta decisión. Rusia ha dejado claro que no permitirá que ciertas personas participen en la protección continua de Ucrania. El 26 de enero, Sergei Narishkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, dijo que los términos propuestos por la coalición de los dispuestos, que también ofreció garantías de seguridad a Ucrania, eran totalmente inaceptables. Eso sería como si Narishkin dijera que la coalición no podrá entrar a Ucrania con un acuerdo de paz. Al día siguiente, Alexei Sarabliov, vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma rusa, rechazó que tropas de la OTAN se desplieguen en Ucrania tras la guerra, dejando fuera a la coalición de los dispuestos. Esto genera dudas sobre las promesas de Estados Unidos como miembro de la OTAN. En última instancia, Putin no se detendrá en Donetsk o en el Donbass si logra apoderarse de ellos. El presidente de Rusia ha declarado abiertamente que no considera a Ucrania un país real y cree que los ucranianos son rusos. Ceder la franja de fortalezas hoy es preparar la caída de Ucrania mañana. Y con Rusia teniendo problemas para sostener sus ataques, sería un error del que Ucrania no se recuperaría. No cometerá ese error. Mantendrá sus 30 millas de fortificaciones y Rusia se desangrará al intentar tomarlas. Rusia está haciendo eso ahora mismo. Y es porque Ucrania tiene un aliado inesperado de su lado. Durante siglos, este aliado ha trabajado muchas veces a favor de Rusia, pero ahora está luchando por Ucrania, y Rusia no tiene respuestas. ¿Quieres saber quién es ese aliado? Mira nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más exploraciones sobre la realidad que Putin quiere ocultar. Y gracias como siempre por vernos.